Bienvenidos nuevamente a un video más en mi canal de YouTube, donde vamos a hablar siempre sobre temas relacionados de derecho. En esta ocasión, pues me acompaña el abogado Josué Armando Martínez Alvarenga. Él tiene una maestría en Dirección de Recursos Humanos. También es director adjunto de la Facultad de Derecho UTH en el campus Tegucigalpa. Es además un catedrático universitario. Hoy es nuestro invitado en este canal de YouTube. Y vamos a estar hablando un tema bien interesante sobre el aborto. En este caso, lo abordaremos no desde un punto de vista ideológico, sino más de un punto de vista técnico-jurídico. Esto incluye el análisis de las leyes de nuestro país sobre el tema y también pues analizar un poco cómo está este tema a nivel mundial, pero con énfasis precisamente en el análisis de nuestras leyes. Con ustedes entonces, bienvenido abogado Josué Martínez. Pues aquí estamos, mire, somos todo oídos para este tema interesante. Ok, buenas tardes, mucho gusto estar aquí en su canal. Es importante hablar sobre, primeramente, qué es el problema. Si es el aborto, son cuestiones ideológicas, son cuestiones científicas, son cuestiones técnicas o legales. Muchos dicen que, o mejor dicho, que hay sectores que manifiestan que es la ley la que es la retrógrada. Otros manifiestan que es la forma de pensamiento. Hay que ver que en esta situación, cuando vamos a abordar el aborto en sí, no es la cuestión de que la ley sea retrógrada, sino que la ley sirve siempre como un ordenamiento jurídico para controlar muchas veces la forma de pensar de las personas que nos pueden llevar a un accionar. ¿Ok? Es donde nace la famosa ideología que ahora hemos visto que no solamente en el aborto, sino que en otros tipos de temas, como el feminismo en sí, el aborto claramente, el izquierdismo, las comunidades LGTB, se suelen llevar por como quien dice de que yo tengo la razón a través de una ideología. Pero el tema que nos centra hoy en día realmente es el aborto. El aborto en Honduras no es un tema nuevo. Bueno, creo que a nivel mundial no es un tema nuevo. Creo que eso lo hemos venido viendo desde la época de los cavernícolas, si queremos creer un poco en esas teorías Big Bang o las teorías bimbánicas, por ejemplo, ¿verdad? Como quien dice que nace primero si el huevo o la gallina. Los que tenemos un principio religioso, que sabemos que el aborto se ha manifestado a través de diferentes pasajes de la Biblia, ¿ok? Entonces, introduciéndolo así, el aborto no es nada nuevo en Honduras. Inclusive, antes del año 97, el aborto no es que tenía un total regulamiento o total una prohibición. Más bien, en cierta forma, se permitía el aborto. Lo que pasa es que hubieron reformas, porque recordemos que nuestro Estado es un Estado conservador, primeramente, en ese aspecto. Somos pro vida, ¿ok? Yo soy pro vida, pero también respeto la opinión de algunas personas que son pro aborto, ¿verdad? Me gusta escucharlas, me gusta ver qué tipo de argumentación tiene y es ahí donde se activan, como quien dice, las reglas o las alarmas legales. Entonces, mi opinión en base a esta argumentación va a ser técnico-científico, o sea, técnico-legal. Hablando un poco sobre el aborto, como les manifestaba, que el aborto no es nada nuevo en Honduras, en el año, bueno, mejor dicho, en el periodo de Manuel Zelaya Rosales, el presidente que nosotros tuvimos, ¿verdad? Que es uno de los presidentes más polémicos, más que todo por el golpe de Estado, por la creación de su partido, él vetó una serie de leyes que iban a favorecer a aquellas personas que estaban a favor del aborto. En movimientos eugenésicos, por ejemplo, la famosa pastilla del día de mañana, conocida como la PAET o la PEAT, ¿verdad? Venían a beneficiar a estas personas, pero el Congreso Nacional en ese entonces prohibió el aborto, o sea, lo prohibió en cierta forma. A raíz de esa antelación de cuestionamientos, que hay grupos fácticos, grupos sectoriales que manifiestan que el aborto tiene que ser legal para aquellas personas, o mejor dicho, para aquellas mujeres, es donde aquí nace esa ideología feminista, ¿verdad? Para aquellas mujeres que sufren de violaciones, tanto por sus mismos padres, violaciones por parte de algunos miembros de la sociedad empedernidos, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cuándo cabe el aborto? Porque recordemos que nosotros como Estado hondureño, nuestro Congreso Nacional muchas veces se encarga de copiar leyes. Y al copiar leyes y no analizarlas muy bien cuál es el efecto que va a tener
en el territorio hondureño, cuando atraemos esa ley, no sabemos cuál va a ser el efecto jurídico que va a tener en nuestra sociedad. ¿Ok? Posiblemente en Argentina, por ejemplo, se aprobó el aborto como en algunas provincias de México, pero el Estado ha realizado estudios que ya sabe cuál va a ser el resultado en su sociedad, mientras que en Honduras no sabemos cuál va a ser el resultado. Uno de los resultados es que nos crea lagunas legales, la famosa analogía legal, o sea, no entendemos por qué nace esa laguna legal. En base a esa laguna legal es que ciertos grupos sectoriales se han tomado la idea de analizar esa pequeña laguna y llevarla al hemisferio social y analizar que el aborto puede ser legal. Entonces, para determinar si realmente el aborto es legal o en qué momento cabe el aborto, valga analizar realmente lo que nos dice una de las sentencias españolas que habla sobre el aborto. Recordemos que Honduras es mandatario de los derechos humanos, ¿ok? Y en derechos humanos, hoy en la actualidad, el aborto es legal, porque es parte de los derechos humanos. Lo que pasa es que Honduras, a raíz de ese año o periodo polémico de Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Se emitieron varias leyes protegidas que se le conoce hoy en día como artículos pétreos. Se emitió también la creación de un bloque constitucional en la cual prohibía tanto la religión como el aborto. Es decir, que si en los derechos humanos, recordemos que los derechos humanos son evolutivos, son progresivos. Honduras veta a los derechos humanos y es lo que miramos hace poco en el Congreso Nacional, ¿verdad? Donde se prohibió esa vetación de los derechos humanos. Es decir, se blindó el artículo 67 de la Constitución de la República y el 196 del Código Penal. Entonces, empecemos a hablar de lo que dice esa sentencia 53-1985 española, que es muy interesante. ¿Ok? Hablamos de la relación sexual. Recordemos que, por ejemplo, y no es que estoy siendo sectorial o quiero encasillar o quiero crear un estigma de división, pero cuando hablamos de grupos feministas, que son las que más andan peleando, que se legalice el aborto, ¿verdad? Estamos refiriendo que la relación sexual, para que exista una procreación de un ser humano, debe ser entre hombre y mujer, mientras que en estos grupos feministas la mayoría no tienen orientación heterosexual, como se podría ver, como lo normal que nosotros vemos. Recordemos que hoy en día la apropiación cultural nos dicta una serie de facetas que hoy en día no sabemos quién realmente llega a tener la razón. Por eso existe la ley para darnos ese parámetro como tal. Entonces, estos grupos que son tan sectoriales, valga la redundancia mencionar, pelean, ¿verdad?, por el aborto. Pero en primer lugar hay que hacerle una pregunta. ¿Quiénes son sus parejas? Son personas del mismo sexo, ¿ok? Ese es como un análisis. Entonces recordemos que para que se dé el aborto, tiene que existir dos sujetos activos, hombre y mujer. Creo que a nivel mundial científicamente no se ha podido demostrar si existe algún laboratorio o algún experimento científico que una mujer con otra mujer pueda procrear a un ser humano o un hombre con otro hombre. Han existido casos allá relevantes, pero siempre dentro de la misma generación heterosexual, hombre y mujer. Entonces, cuando el hombre y la mujer deciden tener una relación sexual, recordemos que nosotros, hay tres materias que siempre he manifestado que se le tiene que llevar a nuestros niños: derechos humanos, constitución, también otra vez de la redundancia, educación financiera y la educación sexual. Entonces, cuando el hombre y la mujer deciden tener relación sexual, creo que es ahí el problema. No es el aborto, no es el nuevo ser humano que viene en camino, sino que es en la decisión de cómo van a tener relaciones sexuales. Existen medios preventivos, ¿ok? Pero es ahí donde la educación sexual no ha entrado en ellos. Entonces, cuando estos dos, ¿verdad?, deciden tener una relación sexual, deciden tener un coito, ¿verdad? El hombre, por lógica, y lo que nos han venido contando, expulsa el famoso espermatozoide, la mujer desprende de su matriz el ovario, ¿verdad? En lo cual ya el espermatozoide dentro de la mujer, sin una protección, ¿verdad?, sino una eyaculación a través de la penetración, este espermatozoide se convierte en un gameto, igual que el óvulo, a través del coito, y se convierte en un cigoto. Y es aquí
donde vamos a empezar a ver cómo esos grupos sectoriales se empiezan a agarrar y empiezan a decir, sí, pero es un cigoto y lo que continúa después no es un ser humano. Y es donde la mujer tiene el derecho a decidir que es su cuerpo, a permitir que se le practique el famoso aborto si ella lo requiere. Y ya vamos a ver 3 tipos de cuestiones, ¿ok? Entonces, este cigoto, antes de los 10 días, tiene un severo cambio. Cambia a morula y después cambia a un blastocito. Entonces, mi pregunta es, o posiblemente sea la pregunta suya o de los espectadores, ¿cuándo la Constitución de la República dice que se le da una protección? Entonces, en este momento, la mujer, la dama, si es que lleva un control, no sabe a determinado modo en qué momento si está o no está embarazada. O sea, el Estado no se da cuenta si la mujer en este proceso de un cigoto, morula o blastocito está embarazada. Recordemos que claramente el cigoto lleva un genoma humano. Por ahí escuchaba a una feminista decir de que el cigoto no era un ser humano. Pero esa sentencia española 53-1985 habla que la vida humana de los países que protegen, de los pocos países que protegen, lo ve de 2 puntos de vista. La protección prenatal, que es lo que nos da las leyes, ¿verdad? Más que todas las mujeres que laboran, y la importancia de la vida. Recordemos que tenemos un ciclo de vida y el ciclo de vida no solamente empieza cuando somos separados de nuestras madres, pero hay algo bien interesante, que el Código Civil reconoce no al feto o al embrión, sino que reconoce al niño que ha sido separado de su madre. Entonces vemos que entra en una contrariedad con la Constitución de la República, que la Constitución de la República se va a activar cuando la mujer sabe que no le bajó su ciclo menstrual por costumbre, por rutina burocrática, o se realizó una famosa prueba de las rápidas y sabe que está encinta, sabe que está embarazada. ¿Ok? Entonces es ahí donde la Constitución de la República se activa y toca el artículo 67, ¿verdad? Que es la concesión, desde el momento de su concesión. Pero antes, como vemos que no hay, ¿verdad? Que no hay un procedimiento de protección porque el Estado lo ignora y no hay los mecanismos necesarios para saberlo, se cometen una cantidad de grandes de abortos. Después de tener la famosa relación, se toman su pastilla, ya sea de origen clandestino o de origen legal, porque posiblemente exista, ¿verdad? Y estén abortando. Entonces, en ese momento es que los grupos sectoriales se toman de ese orden y lo quieren llevar a la palestra pública para analizarlo. Entonces, ¿cuál es la contrariedad que existe con el artículo 51 del Código Civil con el 67 de la Constitución de la República? Que el Código Civil dice que la existencia legal de una persona comienza desde que es separado de la madre. Y es aquí donde entran 3 tipos de teorías. Una de ellas dicen que la existencia legal de una persona comienza desde que se le corta el cordón umbilical. ¿Ok? Otros dicen que es desde el primer llanto. ¿Ok? Y otros dicen que es desde la primera nalgada. Entonces vemos que hay una confusión. Entonces esto crea el origen del debate de que el aborto debe ser legal. Porque cuando hablamos de una existencia legal del artículo 51 del Código Civil nos manifiesta de que no va a tener existencia legal si hubiese nacido muerto el feto o el embrión. O sea, la Constitución, perdón, el Código Civil dice no tiene existencia legal si el feto o el embrión nace muerto. Entonces, ¿para qué proteger al feto o el embrión? Mejor legalicemos el aborto. Esta es la argumentativa que nos dice. Pero a través de la academia aprendemos que la pirámide que él señala, que es algo interior que nosotros utilizamos, nos permite ver que hay un orden jerárquico y nada puede estar encima de la Constitución. Hay tratados que la pueden modificar, pero eso es materia de otro tema, ¿verdad? Entonces vemos que es aquí donde surgen aquellas preguntas. ¿Es legal o no es legal el aborto? Radicalmente, a través de un aspecto técnico jurídico, el aborto es ilegal. A raíz de que pasa este procedimiento, ¿verdad? Pasa este procedimiento, existen medidas alternas. Medidas alternas. Por ejemplo, tenemos una medida terapéutica, los famosos degrados, o cuando hay familias que se han visto afectadas cuando el doctor les pregunta, aunque el doctor haya rendido juramento de ley, que es salvar vidas.
través del artículo 66 de la Constitución y 59 de la misma, que manifiesta y dice, ¿ok? ¿A quién decide? ¿Al bebé o a la madre? Esas son cuestiones terapéuticas alternas, también como los embarazos ectópicos o que nacen fuera del útero o que se le conoce como extrauterinos. Es ahí donde la ley es un poco flexible, porque son cuestiones médicas que se escapan de la mano. Hubo un partido político, al cual me voy a omitir el nombre, un movimiento de diputados, que querían crear un laboratorio, pero el laboratorio no era para cuestiones terapéuticas, sino que para cuestiones de aborto como tal. ¿Ok? Entonces, esa cuestión terapéutica es flexible en Honduras. Tocamos un tema ético, que si es permitido, no permitido, y es donde se activa ya el Código Penal, el 196 del Código Penal. ¿Ok? Que la madre a sabiendas, que va a dar a luz o que va a procrear un bebé que tiene un código genético humano, porque es de un ser humano, por allá en una charla me llamó mucho la atención, manifestó que el cigoto o la morula o el blastocito como tal o el embrión o el feto no es un ser humano. Entonces mi pregunta era, ¿qué éramos entonces o qué era ella antes? ¿Okay? O sea, esas son cuestiones de lógica que se pueden debatir, ¿verdad? También cabe recalcar y mencionarles que esa cuestión ideológica que estamos peleando está bien pelearla con argumentos, no con mis ideas, porque mis ideas se pueden convertir en hipótesis. Las hipótesis son sofistas o silogistas, no sabemos si son verdaderas o falsas. Pero cuando el embarazo es deseado, dicen los grupos sectoriales, cuando un embarazo es deseado, es un ser humano. Cuando no es deseado, entonces, ¿qué es? Dicen que no es un ser humano. Entonces, vemos la cuestión ideológica como viene a tergiversar, ¿verdad? Entonces, el artículo 196 dice que la mujer a sabiendas que va a dar a luz, que permite el aborto, tiene una pena de 3 a 6 años. ¿Ok? Cuando va a una clínica clandestina que se manejaba aquí en San Pedro Sula, habían muchas de ellas, y creo que en Honduras hay, porque las hay, el doctor dice que lo practique sin ejercer violencia o otro tipo de alteración es de 6 a 8 años, o cuando el doctor ejerza violencia. Esto es cuando vemos aquellos casos de que, y se han dado, ¿verdad? Y mire qué interesante, estos casos, este último caso que le voy a manifestar, que es la última pena de 8 a 10 años, se suelen dar en aquellas clases de alta social, o sea, la última gama, donde supuestamente le van a truncar el futuro a sus hijos. Entonces obligan a cierta forma, en este caso a la dama que es perjudicada, a llevarla a una clandestina, y es ahí donde se ejerce un tipo de violencia, un tipo de coacción, y es ahí donde se agrava la pena. Entonces, el aborto en Honduras es ilegal, por donde se quiera ver. Somos protectores de los derechos humanos. El cigoto, morula o blastocito, es un ser humano porque es un fruto de nosotros. Es como lo dice la sentencia española 53-1985. Es un derecho prenatal y es un ciclo de vida. Comenzamos desde una creación hasta que respiramos, maduramos, trabajamos, llevamos una economía, envejecemos y decaemos. ¿Ok? Entonces, recordemos que el cigoto tiene un genoma humano y Honduras participa en esa dicha protección. Por lo tanto, el aborto es legal en base a la opinión técnico-científica o jurídica. Excelente, abogado. Tengo un par de preguntas. ¿Que el aborto, como lo ven las personas, será la solución? Muchos incluso han pensado que el aborto puede ser una solución para la explosión demográfica, o sea, la población en la tierra. Hay personas, por ejemplo, que vienen y dicen, bueno, como es una familia, sabemos de que en Honduras, vaya, por ejemplo, en muchos países, igual en Latinoamérica y en el mundo, las familias extendidas se dan a veces en los estratos sociales más pobres. Entonces, son personas que tienen varios hijos, ¿verdad? 8, 10, ¿verdad? Entonces, ¿será el aborto una solución para la explosión demográfica de la tierra en las familias? ¿Qué piensa usted, abogado? No es una solución, no es una solución, porque recordemos que le voy a hablar como hondureño, porque tal vez la cultura de otro país me orille a opinar en base a esa otra cultura.
pero nuestra cultura como tal es de ordenamiento jurídico como lo enfatiza el artículo 1 de la Constitución, artículo 59, el fin supremo del Estado y la sociedad es la persona humana. Entonces no podemos poner de hincapié o querer arriesgar un derecho tan protegido como es la vida. Claramente tenemos causas de exhibición penal en el Código Penal, pero son causas muy alejadas a eso. Claramente se han venido hablando de la reducción de la población mundial, ¿verdad? Yo lo veo como un tema de esoterismo, ¿verdad? Por ejemplo, el COVID, que se habla que es para reducir la población. Lo que pasa que el aborto lo quieren vender de diferentes mecanismos y también lo quieren vender como un medio, como quien dice, para prevenir los embarazos, un medio de educación. Y no podemos tomar un asesinato, porque lo es un asesinato, un ser indefenso, a quererlo legalizar y hacerle creer a la población y a esta parte de la población de que no siga procreando. ¿Ok? Por eso le enfatizo. La falta de educación sexual en nuestros niños es vital, es de suma importancia. Excelente, abogado. Una segunda pregunta. Estos movimientos feministas, como usted mencionó, en pro de proteger a las mujeres, pues también buscan como tener el aborto como una solución. ¿Podría acabar el aborto con todos los ultrajes que le cuestan la vida a muchas mujeres? Que buscan, vaya, por ejemplo, el aborto fuera de la ley, eso es como un fin para acabar con todos los ultrajes que se cometen en contra de las mujeres, abogado. Claramente que no. Hablamos de una indicación por violación, donde muchas feministas, claramente mujeres, se han visto afectadas, ¿verdad? Ya sea por una violación especial, un estrupo, perdón, que van a obtener un producto o un fruto a raíz de una producción de una violación, ¿verdad? No es una solución, no es una solución. Más bien es un método alterno para salir del cuestionamiento ideológico. Es que le pongo esta pregunta o esta idea, ¿verdad? Hombre y mujer, al tener relaciones sexuales, creemos que ignoran de que pueden llegar a ser padres. Entonces creo que es ahí donde realmente se tiene que brindar la educación por estos grupos. Si realmente hay una mujer que no quiere salir embarazada, que tome de los métodos alternos. Para eso existen las operaciones, para eso ha avanzado la ciencia y la ciencia nos ha embarcado. O si no, que no tenga relaciones sexuales. Eso es lo más lógico que yo encuentro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y ese es el gran problema que tenemos. Queremos ausentar la naturaleza. Su naturaleza es que usted nació hombre. Mi naturaleza es que yo nací hombre. La de María fue nacer mujer. Ejemplo, ¿qué pasa cuando ausentamos la naturaleza? Tenemos el caso de lo que les pasó allá en la región del Valle de Sula, donde el río volvió a recuperar su cauce. Por eso es que miramos tantos embates, tantos problemas en la sociedad, tantas guerras frías, cibernéticas, nucleares, tantas enfermedades, tantas cuestiones que hemos pasado en la humanidad, y es porque la naturaleza recupera su cauce y trata de corregir el error. Tarde o temprano, en base a esa ideología, la naturaleza va a volver a corregir su error. Entonces, el aborto, ya sea por violaciones, claramente es el Estado donde tiene que entrar con unas medidas psicológicas bien adecuadas, ¿verdad? Brindando una seguridad, y vemos que no es la solución. Y otra de las cosas, el que comete el acto de violación, cuando nos referimos a esta pregunta, no lo hace por placer, lo hace por poder. Entonces vemos que no es realmente la relación sexual el problema, sino que esto nos lleva un poco más allá, a analizar otro tipo de cuestiones. Y hay un abogado de Estados Unidos que se llama Ben Shapiro y él pone un ejemplo donde dice si, por ejemplo, si hay una persona que supiéramos que a los 9 meses exactos va a retornar de un coma, por ejemplo. Entonces el médico nos dice, mire, va a estar en coma, pero por 9 meses. ¿Lo desconectaría? Sí, sí, eso más que todo me recuerda al estado de necesidad, ¿verdad? Es donde le decía que en el periodo de Manuel Zelaya Rosales, él ve todos los movimientos eugenésicos,
donde ellos determinaban que era un tipo de alternativa, pero es que esta es mi pregunta, Honduras todavía estamos en un proceso de empezar el desarrollo. Y eso creo que ni las grandes naciones tienen esos laboratorios tan avanzados para determinar si el feto se va a determinar de desarrollar o va a ser, como quien dice, un humano normal. ¿Okay? Entonces, esos movimientos eugenésicos querían implementar laboratorios donde determinaran que el feto iba a nacer con un tipo de discapacidad. Ya no podemos hablar de discapacidad, sino que una capacidad diferente de una persona normal. ¿Ok? Entonces, mi pregunta es, si nosotros tenemos un rasgo de ser progresistas, entonces, ¿por qué tener una ley de equidad? ¿Por qué tener una ley de protección en contra de personas con capacidades diferentes? Si queríamos apoyar ese movimiento eugenésico, determinaban que si el feto va a nacer ¿para qué dejarlo vivir? O sea, me va a recordar su honorable comentario, recordar lo que quieren hacer ese movimiento eugenésico. Es algo casi parecido, es como un estado de necesidad, ¿verdad? Así es, abogado. También déjeme decirle, hay muchos casos también que se han dado. Muchas personas, por ejemplo, vienen y dicen, les hacen ultrasonidos y dicen, bueno, a veces el doctor les da la terrible noticia de que quizás el hijo pues, pueda salir con alguna necesidad especial o, qué sé yo, algún tipo de enfermedad que va a requerir, ¿verdad? Algún cuidado y que a la vista del médico pues va a hacer su vida, la vida de tanto del niño, ¿sí? Como de la familia un tanto complicada. Pero aún así hay casos a veces en los que todavía existe el error humano, ¿sí? He visto casos de que hay familias que han decidido tener aún así, ¿verdad? A su bebé y el pronóstico del médico a veces estaba equivocado o la enfermedad quizás no fue tan grave como la habían planteado. Y la historia humana está llena de personas que con cualquier necesidad especial, incluso personas que han quedado inválidas, que han nacido así, de que no pueden mover más que su cabeza, han salido adelante, se han graduado incluso de las universidades, etcétera, y han logrado ser personas de bien, ¿verdad? Entonces, cuanto más a veces debemos de nosotros pues darle, otorgar, ¿verdad? Siempre la vida a las personas, ¿no? A los niños. Sí, fíjese que es bien interesante analizar. Otra vez le daba lectura un libro de Delmas, un psicólogo, que manifestaba que a veces las patologías se obtienen las patologías se dividen, mejor dicho, en constitucionales o que las obtenemos, ¿verdad? Las constitucionales ya las sabemos, pero las que obtenemos muchas veces se refería a la ley de equidad, por ejemplo, ¿ok? Si realmente la ciencia se puede llegar a equivocar, hace un cuestionamiento, si era la ciencia que se equivocaba o el destino nos terminaba dando la razón. Entonces vemos que la ciencia la cree el hombre. Y en donde me nace mi principio religioso, el hombre se equivoca, el creador divino no se equivoca. Entonces vemos qué razón tenía Delmas hablar sobre esas patologías, o sea, que muchas veces la ciencia se puede equivocar. Le tomo este dato porque me recuerda a un familiar que a su bebé le habían pronosticado, él nació con una capacidad diferente, le habían pronosticado 2 meses de vida. Hoy tiene 7 años y es gran futbolista. Muy bien, excelente. Gracias, abogado. ¿Algunas palabras finales para concluir este video el día de hoy? Bueno, no, recordar que somos seres humanos. Como seres humanos, dándonos los estigmas de clases sociales o el estatus que podemos tener, somos valiosos, somos un tesoro, ¿okay? Somos lo mejor que puede existir, el ser humano. Estamos en contra del aborto, el aborto es ilegal, por donde se quieran ir, totalmente. ¿Okay? Le agradezco también a su honorable persona, al licenciado Luis Chávez, por permitirnos estar en este canal. Espero que no sea la primera vez, ¿verdad? Igual nosotros estamos a su orden por cualquier otro tema o convenio que podamos realizar y pues me queda más que agradecer. Excelente, no, gracias a usted también por impartirnos esta información. Esto ha sido todo. No olvides suscribirte, darnos like y compartir este video. Hasta la próxima.